vulnerable. Una población vulnerable, por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Una población vulnerable. Vulnerable significa de que es una persona que está en alguna condición de que le limita a tomar decisiones, como nosotros, por ejemplo. Una población vulnerable, por ejemplo, las pacientes gestantes, es una paciente con alteración hormonal, etcétera. Por ejemplo, una población vulnerable son drogadictos, abandonados, por ejemplo, los pacientes, las personas indigentes, los niños, es una población vulnerable porque no pueden decidir por sí solos. Los presos, por ejemplo, es una población vulnerable. Los militares, ¿por qué? Porque dependen de una autoridad. Entonces, una vez un maestro me contó de que tenía un alumno que quería hacer un estudio en presos. Entonces, ¿ustedes creen que sea factible hacer un estudio en presos? ¿Creen que sea factible? Sí puede ser factible si alguien, por ejemplo, esa alumna creo que su enamorado estaba preso en esa época. Entonces, por eso quería hacer el estudio, porque tenía contactos ahí. Imagínense, cualquiera de nosotros que vayamos a un penal a hacer un estudio, ¿será factible? ¿Nos pondremos en riesgo por hacer un estudio? ¿No? Macheteados después, como dicen. Salimos en partes. Se crea una facultad con nuestro nombre, ¿no? Entonces hay que ver la factibilidad de los estudios. Y lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Los ejemplos que le decía, si es que sacamos algunos datos que a la institución la hace quedar mal, no va a querer que salgan a la luz, obviamente. Entonces, ¿para qué hice una investigación? ¿Para qué dediqué mi tiempo? ¿Para qué hice todo mi proceso bien bonito? Mi pico, mi finer, mi metodología de investigación, mi redacción, mi proceso de envío a una revista, todo, ya lo había planificado todo, y la institución me dice, no, ¿sabes qué? No puedes sacar eso porque si no yo me encargo de que no termines la universidad. Entonces, ¿qué hacen? Esta es una odisea, ¿no? Pasa en realidad. Ahí me ha pasado. Pero así es. Entonces, eso es importante de que se delimite antes de hacer. Ya, antes de hacer un estudio. Un ejemplo, un maestro me comentó que había tenido un caso de que unos alumnos habían sido invitados a un congreso, supuestamente de investigadores. Como él está en el rubro de investigación hace mucho tiempo y todo su grupo estaba ya en investigación bastante tiempo, no sabían de ese supuesto congreso. Siempre en los congresos se entera uno, ¿no? Entonces, comenzaron a investigar y era un grupo en el cual recibía dinero por esa, digamos, difusión de investigación. ¿Quiénes eran las autoridades que supuestamente investigaban? No investigaban, no tenían ninguna publicación. Entonces, uno de sus alumnos que fue a ese congreso, invitado, con este grupo de investigación de mi maestro que les comento, hicieron una búsqueda de información. Hicieron una carta al editor para demostrar de que las autoridades de ese congreso no tenían ninguna publicación. ¿Ustedes creen? Y dentro de esas autoridades estaba el decano de su universidad de ese alumno. ¿Ustedes creen que ese alumno hubiera terminado la universidad si es que hubiera salido en ese artículo? No, pues no, le hubieran puesto trabas con su tesis, trabas administrativas, trabas de diversos tipos. Entonces, hay que evaluar todo eso. ¿Alguien ha estudiado farmacia acá? ¿Nadie? ¿No? ¿Alguien entiende esta letra? ¿Alguien entiende esa letra? Por eso pregunté si hay alguien de farmacia, porque ellos sí tienen una vista prodigiosa. Entonces, justo esas son una de las limitaciones, como ven, que se puede manejar, ¿no? Algunas veces se trata de interpretar el hebreo. Imagínense, es factible que revisemos las 1000 historias que hay en salud porque quiero saber qué es lo más común que sucede o por qué es lo más común que han llegado ahí. ¿Ustedes creen que sea factible revisar 1000 historias?
No, sí o no. Entonces, para eso se delimita y se hace más chica la idea de investigación, más delimitada, más centrada. Interesante. Tiene que ser interesante, como ven es un proceso un poco largo, no es difícil, ya les dije, tampoco es fácil, está en el medio. Tiene que ser interesante para el investigador, porque él tiene que estar interesado en su tema, porque él tiene que morir con su tema y tiene que defender su tema. Por ejemplo, mi tesis trató, ayer creo que les comenté que mi asesor fue el doctor Vargas, mi tesis se trató sobre el score Quick SOFA como predictor de mortalidad en pacientes con sepsis en el servicio de emergencia del Hospital de Salud. ¿Por qué lo hice en Salud y no lo hice en Minsa? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que lo hice en Salud y no en Minsa? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué creen? En Salud, en Minsa, por ejemplo, ¿ustedes creen que yo hubiera podido tomar los exámenes que se necesita? ¿En Minsa creen que tienen todos los exámenes que tienen en Salud? No. Entonces, por eso yo escogí Salud. Entonces, ¿y por qué escogí ese tema? Porque yo quiero ser emergenciólogo. Porque me gusta ese tema. Entonces, por eso yo escogí ese tema y me quedé con ese tema. Y hasta ahorita nosotros estamos en publicación de esa tesis. Entonces, tiene que ser interesante para el investigador. Hace un momento les comenté sobre el uso de cinturón de seguridad. Ya les comenté por qué me interesa tanto lo del uso de cinturón de seguridad. Y dentro de ese uso de cinturón de seguridad está el uso de teléfono móvil también en los conductores y el que hayan tenido accidente de tránsito. Ya hemos casi terminado el estudio, ya estamos en proceso también de redacción nada más del manuscrito final del paper. Hemos encuestado aproximadamente 460 conductores, de los cuales el 22% no utiliza cinturón de seguridad y cerca del 35% utiliza el teléfono cuando conduce, en el transcurso de 8 minutos a 10 minutos que duró la evaluación. Cuando vayan en los carros, observen eso y vean si realmente eso es cierto. Así, observando nada más, no tienen que hacer nada más, solo observen y vean si es que usa o no usa el cinturón. Entonces tiene que ser interesante para el investigador, para que se apasione con eso, lo defienda, lo siga y logre su objetivo, que es publicar. Para los lectores, porque tiene que ser interesante para quien lo lea. ¿A ustedes les interesaría saber sobre cuántos usan cinturón y cuántos no? Yo sé, por ejemplo, que al Instituto Nacional de Salud sí le gustaría. Vieron que es una prioridad, ¿no? Es una prioridad los accidentes de tránsito. Es una prioridad los determinantes de los accidentes de tránsito. Entonces, ¿es interesante? Sí. Para algún grupo en especial, por ejemplo, si desarrollamos una escala para predecir faringitis aguda bacteriana, es interesante para los pediatras, ¿no? Entonces, tiene que ser interesante. Tiene que ser novedoso, y acá viene el punto. En que, ¿cómo sabemos si es novedoso o no sabemos si es novedoso? ¿Cómo vamos desde nuestra idea a nuestra pregunta de investigación y a nuestro planteamiento del problema? Buscando la información, haciendo una búsqueda bibliográfica para ver si lo que hemos preguntado de Namekusein, de los docentes que hacen investigación, ya lo han hecho, cómo lo han hecho, dónde lo han hecho, qué han utilizado para medirlo, qué han encontrado, porque es importante, tiene que ser novedoso. No solo tenemos que repetir el mismo estudio. ¿Ustedes han escuchado el síndrome de burnout? ¿Alguien alguna vez ha escuchado el síndrome de burnout? Ya lo van a escuchar también en el transcurso de su carrera. El síndrome de burnout es agotamiento profesional. Es el síndrome por agotamiento profesional. Básicamente el estrés causa síntomas psíquicos y físicos. ¿Ustedes creen que los médicos o el personal de salud tenga síndrome de burnout? Sí. Es un tema bastante investigado, bastante conocido, que se ha investigado muchas veces en personal médico, personal de salud, en distintas ciudades. ¿Será un tema novedoso? No. No es novedoso que yo diga, no, pero no lo han hecho, por ejemplo, en docentes de la Nacional, no lo han hecho. Pero lo han hecho en docentes de otros lugares. Y es algo similar, ¿no?
Entonces tiene que ser novedoso. El objetivo es de que, ¿novedoso para qué? Para confirmar algún hallazgo, para refutar o para ampliar algo que ya hayan encontrado. ¿Conocen estos buscadores? PubMed sí conocen, ¿no? Sí han escuchado al menos. Apunten todos estos porque estos van a ser todos con los que vamos a trabajar durante todo el curso, toda la parte práctica. PubMed, Scopus, ScienceDirect, Embas, la Biblioteca Virtual en Salud, falta Cochrane. Son bastantes. Tiene que ser, ya vimos la F de, ¿qué era la F? Factible. La I, perdón. Interesante. Estamos, la N, novedoso. Ahora vamos a ver la E de ético. Tiene que ser ético, lo que mencionábamos, ¿no? De las poblaciones vulnerables. No porque su enamorado o enamorada esté preso, vamos a aprovechar eso, no. Con respecto a las preguntas íntimas, todo estudio tiene que ser confidencial. Tiene que ser confidencial y sobre todo, si es que es necesario que tengamos la información, por ejemplo, en el caso de mi tesis, necesitaba yo saber el nombre del paciente porque le iba a hacer un seguimiento. Le hice un seguimiento durante 5 meses. Tenía que saber el nombre de mi paciente, pero el nombre de mi paciente, ¿cómo lo sabía? Codificado. No decía ahí en la ficha o en la encuesta, no decía el nombre del paciente, sino decía el código. ¿Cómo lo puedo identificar a mi paciente? Con su DNI. ¿Y cómo puedo identificar si falleció o no falleció? Con su DNI o con su certificado de función que puede estar en la historia. Entonces, tiene que ser confidencial. Porque imagínense que hagamos un estudio, hace un momento dijeron de las ETS, ¿no? Entonces, que hagamos un estudio de ETS, que midamos, por ejemplo, el número de parejas sexuales en el último mes. Entonces, imagínense que pongamos nombre a cada una de las encuestas. Imagínense que viene el doctor, hace las encuestas, hacemos las encuestas, y se va rápido porque lo llaman por teléfono y deja las encuestas ahí. Y viene Ruiz a pagar todo, y ve, ¡oh! Mira, y está el nombre de algún compañero o compañera. ¿Ustedes creen que será ético eso? No, no es ético, ¿no? Entonces, las preguntas, y más cuando se trata de preguntas íntimas, todo tiene que ser confidencial, ¿ya? Sobre todo en procedimientos invasivos, se tiene que tener el consentimiento informado. ¿De qué se trataba el caso Tuskegee? ¿Ah? De la sífilis, ¿no? De la sífilis. Entonces, gracias a este caso, como les mencionaba, y al caso talidomida, se desarrolló el consentimiento informado y la declaración de Helsinki. Esta declaración de Helsinki, gracias a esta se desarrolló y se puso como requisito de todo proyecto de investigación, para que sea ejecutado tiene que ser aprobado por un comité de ética. ¿Ya? Tiene que ser aprobado por un comité de ética. No podemos hacer una investigación si no es aprobado por un comité de ética, a no ser de que sea un estudio de tipo secundario. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un estudio de tipo secundario? ¿Nadie? ¿No han entendido? ¿No? ¿Nadie? ¿Un estudio de tipo secundario? ¿Recuerdan la pirámide que les enseñé? Un metaanálisis es un estudio de tipo secundario. Una revisión sistemática es un estudio de tipo secundario. Porque no estamos yendo directamente con la población, sino estamos evaluando otros estudios. Un estudio bibliométrico, que vendría a ser como si fuera una revisión sistemática, es un estudio de tipo secundario. ¿Ya? Los estudios primarios, serie de casos, cohorte, casos y controles observacionales, sí o sí tienen que tener aprobado por el comité de ética. Tiene que ser relevante. Acá está lo que les mencionaba. ¿Ven ese cinturón? ¿Creen que ese cinturón les va a proteger en algo? No. Algunos, y lo hemos visto, ¿eh? Enganchan esto con un clavo o con un tornillo. Ese de ahí lo enganchan ahí en un huequito que tiene. ¿Creen que eso les va a proteger?
No. Entonces tiene que ser relevante, tiene que aportar a la ciencia, tiene que servir para generar un nuevo conocimiento o nuevas políticas, ¿no? Quizás lo que nosotros estamos haciendo ahora en este proceso es enviar un documento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones diciéndole, hemos encontrado esto y en estos conductores, No tenemos nombre, no tenemos ningún dato de la persona, simplemente para decirles, oye, ustedes están haciendo fiscalización desde afuera, pero mira lo que está pasando adentro. Y ahí están las imágenes, ¿no? Está bien claro. Eso es lo que sucede. Desde afuera lo puedes ver, sí está cruzado su cinturón, está usando, pero realmente no usa. Ese es el peruano, le saca la vuelta a las cosas. Tiene que ser base para otros estudios y tiene que ser aplicable. Entonces, ya vimos el acrónimo FINER. Entonces, el acrónimo FINER tiene que... ¿Cómo lo valoramos? Apunte esto porque eso también va a ser la tarea. La pregunta PICO y el acrónimo FINER. Cada uno con su idea de investigación va a tener que evaluar su acrónimo FINER. Desde 0, nada relevante, nada factible, nada interesante, nada novedoso, a 10, muy interesante, muy factible, muy novedoso. ¿Ya? Eso también es parte de la tarea, como lo vamos a ver más adelante. Y es importante porque en base a esto vamos a ver qué tan pertinente es nuestra idea de investigación. Por ahora lo van a hacer así ustedes, investigando a su manera, en Google quizás, ¿no? Pero ya para la próxima, como todos van a traer su PICO, su FINER, lo vamos a hacer en laboratorio, ¿ya, Ruiz? Con computadoras. Ya, porque tienen que aprender a hacer búsqueda bibliográfica. ¿Ya? Y van a aprender a hacer búsqueda bibliográfica. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Será fácil, decía, ¿no? Ya, entonces esta es la tarea 2. Diseñe una pregunta de investigación según la estrategia PICO. Y evalúe la pregunta según el acrónimo FINER. ¿Ya? La primera tarea, evaluar la pregunta de investigación según PICO y evaluar la pregunta según FINER. ¿Ya? Eso yo les voy a pasar el Excel para que puedan hacerlo. Me lo van a enviar en un Excel, en un formato ya que tenemos. Eso se lo voy a mandar a su delegado para que se los pueda compartir. ¿Ya? Con respecto, ahí está el correo para el grupo 3, si es que no lo he apuntado. Y ya, eso sería todo entonces, chicos, si no hay ninguna duda. Hasta una próxima.